a ponerle el termómetro al mundo. El termómetro mundial. Bueno, hacía tiempo un ratito que no le poníamos el termómetro al mundo y ya hoy me encuentro aquí acompañadísima de alguien que admiro mucho, que he escuchado muchas veces hablar de estos temas y hoy me acompaña a mí. Así que está acá el profesor Carlos Severino. Muy buenos días. Gracias, para mí es también un placer estar aquí en su programa y estoy a sus órdenes. Bueno, hablemos un poquito de Ucrania y Rusia. ¿Hay como un estancamiento o es una antesala a lo peor lo que está pasando allí? Bueno, ya desde el año 2023 el ex comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania había hecho Valery Zaluzhny había hecho una entrevista muy importante para The Economist y había dicho ya en ese momento algo que fue muy revelador y era que en ese año 2023 el conflicto estaba estancado, virtualmente estaba estancado y que la situación era inoperante. Ya estamos en el 2025, Donald Trump llegó con la promesa de las famosas 24 horas. Así que en este momento existen unas complejidades que no habíamos visto de inicio. Siempre, nosotros acabamos de publicar un libro sobre el tema de Ucrania y la proyección era que esto tuvo fácil entrada y muy difícil salida. Por eso, porque pareciera que Estados Unidos y la OTAN están llevando un conflicto que no va a conducir a ninguna parte. Entonces la pregunta de fondo sería, ¿a quién le beneficia este estancamiento de una guerra que no termina? Bueno, tiene distintas vertientes. Existe un interés particular de unos grupos de poder en los Estados Unidos que estaban más asociados al Partido Demócrata. Estoy hablando específicamente, de un grupo que se llaman los neoconservadores. Y los neoconservadores tienen una perspectiva bien particular muy agresiva en cuanto a la necesidad de establecer una derrota estratégica con Rusia. Que Estados Unidos necesita una derrota, Occidente, vamos a decir, Occidente necesita una derrota, y en ese sentido tenían unos personajes claves en Europa que estaban en el poder y que todavía continúan en el poder. Por eso es que vemos que dentro del partido, dentro del propio gobierno de Estados Unidos, dentro de la propia dinámica de Trump, hay dos vertientes. Trump está por acabar con la guerra, sin embargo no la logra terminar porque siguen insistiendo con actores europeos que están a favor del otro gobierno que ya no está, pero que sigue estando de algún modo. Eso es lo que llaman el Estado profundo, ¿no? A favor de la guerra y de esa estrategia de derrotar a Rusia, ¿no? En ese sentido. Y entonces, Occidente, desde su perspectiva, Estados Unidos Occidente, ¿ha subestimado a Rusia? Totalmente. Yo creo que ha sido una subestimación muy grande. Cualquier mirada desapasionada desde el principio sabía que era como que México tuviese una guerra con los Estados Unidos. Nadie puede pensar que México le va a ganar una guerra a Estados Unidos, y la asimetría era demasiado grande, aún con una ingente cantidad de dinero, y que virtualmente en un momento dado esto se convirtió en un conflicto de casi 30 países contra uno, porque la OTAN entera comenzó a dar armamento, ¿verdad? Cantidades fuertes, pero el ejército, las Fuerzas Armadas rusas son muy poderosas, sin duda alguna. Y entonces, ¿hay un negocio en esta guerra larga? O sea, el propósito al final, o sea, ¿cuál es? Usted recordará que en ese famoso discurso de la salida de su presidencia, que es un discurso épico, el discurso de Eisenhower, que llamó la atención en aquel momento sobre la peligrosidad de que no se controlara lo que se conoce como el complejo militar industrial. Y ese complejo militar industrial, yo creo que la profecía de Eisenhower se cumplió, cada vez ha sido más fuerte, más influyente. Estados Unidos tiene una cultura... Estamos hablando básicamente, ¿verdad?, para los que nos escuchan, de esa inversión en la guerra. Inversión del dinero en la guerra, y las inversiones, compañías que desarrollan armas. Claro, que obviamente se benefician. Si no hay guerra, si no hay consumo de armamento, es una contradicción muy grande, porque se benefician de eso, ¿no? Así que en todo este momento estamos viendo una agresividad. Lo curioso es que estamos viendo una agresividad cada vez mayor, una tendencia al armamentismo en general
de todos los sectores, que parecería ser como que estamos preparándonos para una tercera guerra mundial. Wow. Lamentablemente. ¿En serio? Sí, lamentablemente sí. Si todos los indicadores parecen, las tensiones que se están dando, que se dieron cuando Biden era presidente y que pensábamos que iban a desaparecer por lo que había dicho Donald Trump, pero hoy día todavía vuelve a salir la amenaza de que, por ejemplo, Alemania le dé misiles de largo alcance a Ucrania. Es una guerra que está perdida, básicamente. Pero estos misiles, ya los rusos dijeron, si esos misiles atacan, son misiles ¿verdad? Que pueden atacar Moscú a largo alcance. Ya los rusos dijeron, si esos misiles atacan a Rusia, Alemania es un objetivo de la guerra. Y eso sería fatal. Obviamente fatal. Eso es un ataque de Rusia a la OTAN. Y hay mil teorías de la especulación de gente importante invirtiendo en lugares remotos, ¿no? Para guarecerse, irse, fugarse, esconderse de una tercera guerra mundial. Eso son otras cosas teóricas, ¿verdad? Que siempre andan por ahí por el mundo. Pero Zelensky, que para mí, ¿verdad? Un comediante, actor, cuando surge su imagen política, pues tengo que admitir que yo dije, mira, wow, qué increíble, o sea, qué drive y qué personalidad. Obviamente venía acompañado de una capacidad histriónica que él utilizó magistralmente desde su uniforme, o sea, toda su proyección escénica era espectacular, pero ha ido perdiendo respaldo Zelensky en el fuera o dentro de Ucrania mismo. En ambos frentes. Tanto fuera como dentro. A mí como que se me destruyó la imagen. Sí, la imagen se deshizo. Y suele ser así. Esas imágenes que se fabrican con fines geopolíticos usualmente tienen ese final medio, ¿verdad? Trágico, que se convierte... hoy día la figura más importante en la política es precisamente la persona que le cité anteriormente, según todos los indicadores que tenemos, Valery Zaluzhny. Y si hubiese elecciones hoy, ganaría él ganaría las elecciones. Es que él ganaría, perdón. Sí, él ganaría las elecciones. Eso sí, Zelensky no tiene chance en ninguno en poder ganar ningunos comicios en Ucrania. Wow. Y entonces si vamos al otro conflicto que también me parece un poco eterno, que es el de Irán e Israel. De nunca acabar. Nunca acabar. Y la amenaza de una guerra regional allí. ¿Qué nos está diciendo sobre el papel de los Estados Unidos en este conflicto? Bueno, ese es un tema todavía más complicado, de más ramificaciones. Primero, bueno, la relación de Estados Unidos e Israel es una relación que matiza el conflicto. Así mismo. En gran medida matiza el conflicto, pues, porque es su mejor aliado en la región. Pero que además de eso hay otras complejidades, como la presencia de países que también tienen aspiraciones de ser prominentes en la región, como Arabia Saudita, como Turquía, Irán, que están todos, ¿verdad?, con ciertas conflictividades. Ahora mismo Siria es el epicentro de cosas que están pasando que podría... Siria. ¿Verdad? Parece ser que está abocada a una balcanización. Siria es un país multiétnico. Por eso. Las etnias están encontradas entre sí y parecería ser que el garante, como se decía, el verdadero garante era el malo desde la película, el que sacaron del poder, era el que mantenía, el que aglutinaba todas esas etnias. En la ausencia de la familia del Assad, pues ahora aquello allí parece ser cuestión de tiempo. En lo que explota. ¿Y dónde ve más ese conflicto que pudiera ser mundial? ¿Desatándose a través medio Israel-Irán o del otro lado, Ucrania-Rusia? Bueno, los dos tienen potencial de escalar y de convertirse en Irán es un país esencial en Asia, en Eurasia, es socio principal estratégico tanto de Rusia como de China. Rusia jamás va a permitir que desaparezca el gobierno de Irán, y mientras Occidente se promueve una salida de ese gobierno, eso puede ser parte de eso. En Ucrania, como ya le dijimos, cualquier error que se cometa puede llevar esto a una tragedia. Bueno, me quedo con muchos temas. Quería hablar de Puerto Rico y otras cosas, pero nada, lo esperamos por aquí pronto. Con mucho gusto. Así que conversábamos con el profesor Carlos Severino sobre el termómetro mundial, lo que está pasando en el mundo. Vamos a hacer una pausa. Soy Sonia Valentín. Esto es El Calentón. Ya regresamos. Usted no se mueva de ahí. El calor no ha hecho más que empezar.